Ya está. Es este el problema. A ver qué pasa con la cuestión de la grabación, a ver. Ahí ya puso el profesor. Ah, ¿ya puso Carlos? Ah, bueno, Sí, sí, genial, recién genial. acaba. Bueno. Este era un problema adicional de movimiento relativo. El problema era que uno conocía la velocidad de la rueda, ¿está bien? Del centro de la rueda, que era de 10 metros por segundo. Y también conocía la velocidad de los puntos A, B, C y D. Los ven ahí, aunque no están muy claros, pero se ve que las velocidades son iguales, ¿no? Sí. En módulo. No, tienen cada punto tiene una velocidad con una dirección diferente, eso es claro, ¿no? Uno va para la izquierda, otro para la derecha, uno sube, el otro baja, todo. Pero fíjense que el módulo de la velocidad, B', era la velocidad respecto de un punto que yo consideraba que se estaba moviendo, que en este caso sería el centro. Fíjense que ahí yo puse un sistema de referencia centrado, X' y este sistema se va moviendo a velocidad de 10 metros por segundo, el sistema este que está centrado en la rueda. La velocidad es 10 metros por segundo. Y bueno, en este problema teníamos que calcular la velocidad B en los puntos en cuestión. Velocidad B en los puntos en cuestión eran A, B, C y D. Y había que hacer una composición de velocidades, ¿no? Era la velocidad total vista desde tierra, era la velocidad del centro más la velocidad de los puntos, vectorialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el punto, a ver, vamos a ver algún punto, el punto B. El punto B, vamos a ver el punto B. Para el punto B, vamos a ver el punto B, por ejemplo, que lo habíamos visto, teníamos que agarrar la velocidad del centro. La velocidad del centro era 10 metros por segundo hacia derecha. Entonces, velocidad del centro, y acá yo escribí 10 metros por segundo, acá en el punto A, en el punto B, sí. 10 metros por segundo, punto coma cero, es decir, esto me está diciendo que va en X el centro, y el punto B, respecto del centro, porque está girando la rueda respecto de su eje, estamos de acuerdo que la rueda gira respecto de este centro, donde está el eje de la rueda, es 10 metros por segundo. Y si yo sumo las dos velocidades, me da 20 metros por segundo en la dirección X. Ese efecto parecido al pasajero que camina sobre el tren, ¿no? El tren va para la derecha a 10 metros por segundo, el pasajero va a 10 metros por segundo, corriendo muy rápido, obviamente. Para la derecha, bueno, yo lo veo que va a 20 metros por segundo desde el andén. Es ese efecto. ¿Se acuerdan más o menos algo de eso? ¿O lo entendieron ahí? De composición de movimientos, era la velocidad del sistema móvil más la velocidad del objeto respecto al sistema móvil. Y si se entendió para este ejemplo, para el caso del punto B. ¿No se entendió? Más o menos. En realidad a mí no el punto B lo que les estoy mostrando, que lo que le quiero mostrar es que si la rueda va a 10 metros por segundo, el centro, el punto B que está más arriba, como está girando para el mismo lado, para la derecha en este instante, va a 20 metros por segundo. Es decir, es 10 más 10, una composición de velocidades. ¿Sí? Siempre va a ir al doble de lo que va. Sí, el punto de arriba sí. El punto de arriba sí. Los puntos de acá, los intermedios, bueno, como no voy a poder sumarlo directamente porque un vector va para el vector de velocidad del centro de la rueda va para la derecha y este va para abajo, cuando lo sume, si yo sumo algo que va para la derecha con algo que va para abajo, bueno, necesariamente me va a dar un vector eso en una dirección distinta a cualquiera de los ejes, ¿no?
Pero, por ejemplo, lo hice acá en el punto A. Por ejemplo, para el punto A, yo tengo que agarrar la velocidad del centro de la rueda, que es 10 metros por segundo, 0, esa siempre es igual, la velocidad del centro de la rueda, y la velocidad de A, pero la velocidad de A, fíjense que vive en el eje en Y, y es 0 menos 10. Si yo sumo estas dos velocidades, la composición me da desde tierra 10.10 segundos. Y así hago con todos, pero hay un punto que a mí me interesa especialmente, que era el que estábamos hablando recién. ¿Se dan cuenta? Todos aceptan que esta rueda está girando, ¿no? Y con los puntos vistos desde el centro en módulo iguales en velocidad. Gira a 10 metros por segundo y se traslada a 10 metros por segundo también. Pero vamos a ver lo que pasa, a ver, en el punto D. En el punto D. Es el punto de contacto con el piso. Este es el piso, es el punto de contacto con el piso. En el punto D tenemos que, bueno, de vuelta, la velocidad del centro de la rueda, que es 10 metros por segundo, punto y coma 0, más la velocidad del punto respecto al centro de la rueda. Es decir, desde el centro de la rueda yo lo mismo, desde el centro de la rueda eso para mí me gira instantáneamente para la izquierda, con una velocidad que me decía el enunciado que era de 10 metros por segundo. Bueno, le voy a poner el signo que corresponda a eso. Le voy a poner el signo que corresponda y me queda 10 metros por segundo, punto y coma 0, velocidad del centro de la rueda, del eje, más la velocidad del punto visto desde el centro, que es menos 10 metros por segundo, 0. Y acá, fíjense cuánto da. Esta suma de velocidades. Esta suma de velocidades para determinar la velocidad respecto del piso o de tierra, como quieran. ¿Cuál es el valor que da? 0, 0. 0, 0. Es decir, instantáneamente, que la rueda está girando, pero instantáneamente la rueda que está en contacto con el piso tiene velocidad 0. ¿Está bien? Eso tiene velocidad 0. Bueno, y eso se llama condición de rodadura. La rueda está girando y se llama condición de rodadura eso. Acá no metí radio yo, pero después por ahí, bueno, no es difícil ver que cuando está en condición de rodadura, se verifica lo siguiente. Se verifica lo siguiente en condición de rodadura. Que la velocidad del centro, que en este caso sería el centro de masa, vamos a suponer que son cuerpos simétricos, es igual a, tiene un vínculo con la velocidad angular, omega por r. Si yo tengo un objeto, velocidad del centro de masa, un objeto simétrico con un centro bien definido, nada estrafalario. Si tengo una velocidad del centro de masa y a su vez está girando con velocidad omega, y si esa velocidad del centro de masa es igual a omega por r, yo puedo asegurar que ese cuerpo, el punto de contacto con el piso, no está patinando. Es decir, tiene velocidad 0 el punto de contacto respecto del piso. No patina. ¿Se entiende esto, más o menos? Se cortó un poco cuando estaba hablando. Yo no entendí bien porque no se cortó. Se cortó un poco cuando tenemos problemas. No, lo que estaba diciendo es que, a ver, fíjense un poquito, vamos a mirar un poquito esta ecuación, a ver si me están siguiendo, que dice la velocidad desde tierra es la velocidad del centro de masa, que es este, más la velocidad prima, que son la velocidad de los puntos. ¿Está bien?
Eso es por movimiento relativo. Ahora, esa velocidad prima respecto del centro de masa, ¿qué está pasando? ¿Cómo se mueven estos puntos respecto del centro de masa? Si yo me paro acá en el centro de masa, donde está el eje de la rueda, todo, ¿cómo se van moviendo estos puntos? ¿Qué sensación da esto? ¿No? Porque todo, este 10 para arriba, el otro 10 para allá, el otro 10 para allá, otro 10 para allá. Ah, esperen que voy a enchufar. Ahora. Se le está botando la batería ¿A quién? ¿A quién? al profesor. Lo cargo. Bueno. A ver, ahora me falta. Ahí está. A ver, bueno, vamos a volver. Vamos a volver con el tema. Vamos a volver a ver. Luego, Profe, perdón que lo interrumpa, Sí, pero entonces los puntos A, B, C y D son analizados desde el sistema de referencia desde la Tierra. hay dos sistemas en juego. Uno desde tierra y otro que refiere a las velocidades desde el centro de la rueda, para este caso. Para este caso, el centro de la rueda. Ahora, si yo miro desde el centro de la rueda, ¿cómo los veo a estos puntos? ¿Qué tipo de movimiento están haciendo estos puntos desde el centro de la rueda? Por ejemplo, el punto B pasaría en un ratito a ocupar la posición de A, y A pasaría a ocupar la posición de D, y ¿Un D movimiento pasaría a la de circular? C. Claro, lo veo como un movimiento circular, exactamente. Lo veo como un movimiento circular desde el centro de la rueda. Y ahora vamos a ver que para nosotros, por lo que hacíamos de composición de velocidades, teníamos que la velocidad desde tierra era la velocidad del centro de la rueda más la velocidad de los puntos. Pero recién acaban de decirme que la velocidad de los puntos es la de un movimiento circular. Y en un movimiento circular la velocidad era omega por r. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. Claro. Entonces fíjense que si yo tengo, que es la velocidad del centro de masa, o del centro de masa, como quieran, más la velocidad de los puntos, que es omega por r, yo quiero que esto, en el punto de abajo, para que no patine, sea cero. Porque si no va patinando, es decir, si la velocidad del punto de abajo no es cero, va raspando, y no quiero que se dé eso. Quiero que cuando el punto de abajo entra en contacto con la Tierra, que no patine. Entonces pondría un 0 acá, en la velocidad total pongo un 0, y me queda que la velocidad del centro de masa es igual a menos omega por r. Porque acá valía la velocidad de los puntos, omega por r, porque estos habíamos dicho y me dijeron recién que era un movimiento circular alrededor del centro. Entonces me da que la velocidad del centro es igual a menos omega por r, y si consideramos módulos, decimos que la velocidad del centro es omega por r. Y eso se llama condición de rodadura. Esa es la condición de rodadura. Yo lo di para este caso particular. Les dije cuando lo di en ese momento de composición que lo íbamos a ver después en rodadura, y bueno, y ahora lo estamos viendo. Lo busqué al problema, me acordé que se los había comentado, y bueno, y es así. Entonces, la condición de rodadura, entonces vamos a decir que la condición de rodadura se verifica que la velocidad del centro de masa es igual a omega por r, que es la velocidad de rotación por el radio. Estamos con un radio y estamos con un cuerpo simétrico, ¿no? Esto que va rodando, que es una rueda, puede ser una esfera, o una lata, qué sé yo, algo por el estilo. Espero que tenga un centro, que el centro de masa esté dentro del coincidente con el centro geométrico. ¿Se entiende esto más o menos?
de la condición de rodadura. Tienen que recordar esto nada más de la condición de rodadura. Se lo estaba contando un poco. Que la velocidad del centro de masa es igual a omega por R, que es la velocidad de rotación por el radio, la velocidad angular por el radio. ¿Está bien? Anótenselo, por eso, condición de rodadura, velocidad del centro de masa igual a omega por R. Y yo con eso me aseguro de que no vaya patinando el cuerpo, de que no patine. Me aseguro de eso, de que no vaya patinando. ¿Se entendió más o menos? ¿Cómo era lo último? Condición de herradura es igual a... Condición de rodadura, que la velocidad del centro de masa es igual a omega por R. Si cumple esa condición, significa que el cuerpo no va patinando. Es decir, el punto de contacto con el piso no va raspando. Es eso. Esa es condición de rodadura. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Bueno, y es lo que le pasa a esta rueda, ¿no? Fíjense, esta rueda está girando, es como la rueda de un coche, está girando, todos los puntos giran, todo. El centro de la rueda se va moviendo a 10 metros por segundo, que si fuera un auto es una velocidad posible en una calle urbana, porque son 36 kilómetros por hora. Pero el punto D, cuando yo calculo cuál es la velocidad desde tierra, usando esta ecuación, me daba que la velocidad de D respecto de la Tierra era 0, es decir, no estaba raspando. ¿Entendió más o menos? Sí, hagan preguntas si no, si no se entendió, se los cuento de vuelta un poquito. Yo se los elegí contárselos a través de un problema que habíamos visto, la posición de movimiento. La superficie por la cual rueda no va patinando, está instantáneamente quieto. Es eso. ¿Se entendió más o menos? Sí, es decir, la condición de herradura sería para que el cuerpo no patina, entonces la velocidad del centro de masa por el omega por R. Eso sería la ecuación, ¿no? Claro, si la velocidad del centro de masa es igual a omega por R, que es la velocidad angular de rotación por el radio del cuerpo, bueno, está en rodadura. Y eso significa que no va raspando contra el piso. El punto de contacto no raspa contra el piso, es decir, no raspa contra el piso, ¿eso es lo que escuché? Sí. Ah. Porque esa velocidad, es decir, está con velocidad, instantáneamente tiene velocidad 0. Si tiene velocidad 0 respecto del piso, no está raspando contra el piso. Es decir, no tiene rozamiento. ¿Cómo? No tiene un rozamiento. ¿Que no hay rozamiento? No, que no tiene rozamiento, digo, ¿sería así, algo así? No, o no tiene nada que ver. Podría ir sí, podría ir en rodadura y tener rozamiento, pero eso lo vamos a ver. Es decir, lo que sí es que, a ver, no tiene un rozamiento dinámico, porque el rozamiento dinámico está asociado a una superficie que se mueve respecto a la otra, pero ese cuerpo, ese objeto, como instantáneamente, ese punto, como instantáneamente está en contacto con el piso, no hay movimiento respecto al piso. Podría haber un rozamiento de tipo estático. Ah, está bien, ahí entendí, sí. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar o que comente algo más, algo sobre esto, pero en realidad la expresión que tienen que recordar es que la velocidad del centro de masa es igual a omega por R en esta condición de rodadura, y eso significa que la velocidad del punto que está en contacto con la superficie por la cual rueda es 0. La velocidad respecto a la superficie. ¿Está bien? Bueno,
si no tienen otra pregunta, yo pasaría a trabajar con algunos de los problemas, porque hoy Carlos estuvo hablando de energía. Y bueno, vamos a trabajar con algunos problemas de energía, de la energía que tenía un cuerpo rígido. ¿Sí? El movimiento, que aparte, porque ustedes conocían partículas hasta ahora, y las partículas tenían la energía cinética, ¿no? Un medio de mv cuadrado. Pero el cuerpo rígido, aparte de tener esa energía, un medio de mv cuadrado, que sería, que ahora la vamos a ver cuál es, esa m es la masa total y la velocidad no es cualquier velocidad, es la velocidad del centro de masas. Aparte de eso, puede tener otro movimiento que es el movimiento asociado a la rotación. Una partícula no podía rotar, era un puntito nada más. Pero estos cuerpos son cuerpos extensos y pueden rotar, y esa rotación también tiene energía. ¿Sí? Y eso era lo que les comentó Carlos como segundo término, que era un medio de I por omega cuadrado, la energía de rotación. Y esa energía de rotación tenía que ver con con el omega, y el I tenía que ver con la distribución de masa, el momento de inercia. Tenía que ver con la distribución de masa. Así que, bueno, esos momentos de inercia, bueno, se calculan por integrales. En realidad, nosotros vamos a trabajar con cuerpos estándar, así que por ahí haremos alguna integral para mostrarlo nada más, pero en general eso está tabulado. Es decir, hay tablas, y Carlos también le mostró algunas imágenes ahí de el momento de inercia de cuerpos de geometría sencilla, como esferas, cilindros, aros. ¿Está bien? Así que nosotros vamos a tener entonces ahora, para dar cuenta de la energía del cuerpo rígido, el movimiento, una energía de traslación, que es un medio de masa por velocidad del centro de masa al cuadrado. Eso es igual a la energía cinética que conocían de introducción a la física, más ahora un término que es nuevo, que es la energía de rotación, que es un medio de I por omega cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Tienen que tenerlo presente, que hay dos términos. Lo único que van a adicionar es el término de rotación, de energía de rotación, que es un medio de I por omega cuadrado. Bueno, vamos a trabajar con algunos problemas, si les parece, o si no, si quieren hacer preguntas, hagan preguntas, no hay problema. Trabajemos con un problema, profe, así. Sí, vamos a ver algún problema. Vamos a ver algún problema en concreto, a ver. Bueno. Bueno, vamos a ver este problema, que es un problema, no está en la guía, es un problema adicional, pero que va a servir para mostrarle un poquito cómo se aplica el concepto de energía a un cuerpo rígido. ¿Está bien? Van a ver que salvo la cuestión de rotación, lo demás reitera conceptos de energía de la partícula. Y la historia es así, más o menos. Esto es un aro que baja desde una altura h por este plano inclinado hasta el punto B. Después sigue por un tramo horizontal hasta el punto C. Y bueno, como al punto C llega con velocidad, acá, ¿qué piensan ustedes que va a pasar en este punto, cuando llega al punto C?
Y hay que ver Con- con cuánta energía sube, cuánta energía le queda, porque ¿qué tiene rozamiento, no? De A a B y de B a C. Sí, pero este rozamiento es un rozamiento que, por eso ahora vamos a ver, este cuerpo baja en rodadura. Acá dice, se mueve en rodadura. Esto significa que el cuerpo, cuando está en contacto con el plano inclinado, el primero, con el tramo horizontal después, no va raspando. Es decir, hay un rozamiento estático ahí, hay un rozamiento estático. Pero como no tiene velocidad del cuerpo, no come energía. Ese rozamiento no hace trabajo. Es decir, cuando el cuerpo está en rodadura, hay un rozamiento estático, puede haber un rozamiento estático, no necesariamente, puede haberlo, pero si es estático, no pierde energía el cuerpo. Eso recuérdenlo. No pierde energía. Si estuviera patinando, sí, empezaría a perder energía. Pero en este caso no pierde energía. ¿Por qué? Porque está en condición de rodadura. Y condición de Entonces, rodadura significa... Sí, cuando, a ver. cuando rueda no hay pérdida de energía. Cuando rueda, no, las pérdidas de energía se producen en los patinazos. Cuando va rodando, no. No, porque es un rozamiento estático que no disipa energía, el rozamiento estático ese. Bárbaro. Para que disipe energía, el cuerpo tiene, el punto de contacto tiene que ir patinando respecto al piso, y ahí raspa, y ahí pierde energía. Pero en el caso de la rodadura, no pierde energía. Bueno, ¿qué dice que va en rodadura? En el tramo AC, con las rayitas estas. Aparte dice que sale de una altura H. Bueno, vamos a ver qué pasa con la determinación de la velocidad para el punto A. Dice la velocidad del centro de masa y omega que tiene cuando llega al punto B. Es decir, yo quiero saber con qué velocidad el centro de masa llega al punto B y cuál es el omega. Es pertinente preguntar el omega porque esto baja rodando. Y si está rodando, bueno, hay un omega. Hay una rotación en torno al centro de masa. ¿Estamos de acuerdo, no? Con eso. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con un poquito con el punto A. Bueno, el planteo es un planteo de energía, un planteo energético. Y bueno, para plantear energía, bueno, vamos a plantear que yo les estaba diciendo que en rodadura no hay pérdida de energía si va en rodadura. Entonces, si no hay pérdida de energía, obviamente podemos plantear conservación. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué energía vamos a sacar acá. A ver. Bueno, vamos a ver qué cosas encontramos acá. Primero, vamos a ver la energía del principio, la energía de arranque. Miren la fórmula, M por G por H. ¿Qué tipo de energía es esa? Potencial gravitatorio. Es potencial gravitatorio. Y fíjense la H. ¿La H a dónde señala? ¿Al punto de contacto o al centro del objeto? Al centro. Al punto. A ver, no sé si se ve bien. A ver, igual el dibujo es medio... ¿Al centro de la circunferencia o...? Claro, al centro del objeto. Y ahí en el centro estaría el centro de masa. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que especificar que esto es respecto del centro de masa? Porque esto es un objeto extenso. El objeto este ya no es como en intro la física, un puntito.
puedo considerar la parte de abajo, la parte que está más arriba, una parte que está por el medio. No, pero acá SH es la energía potencial del centro de masa. Reitero, mg por h es la energía potencial del centro de masa y h es la altura del centro de masa. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende eso? Bueno, ese término está, bueno, es igual que en Introducción a la Física, salvo que tienen que darse cuenta que tienen que mandar la altura a la altura del centro de masa. Porque si lo mandan en otra parte del cuerpo, va a estar mal. Tiene que ser en el centro de masa. Y el centro de masa va a ser, por el tipo de problemas que trabajamos, el centro geométrico. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Esto fue en el punto de arranque. Ahora, como hay conservación de la energía, yo puedo plantear que en el punto B, que es cuando llega a la zona esta horizontal, la energía vale lo mismo. Pero, bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, El primer punto arrancamos bien, con el primero, energía potencial. No hay ni rotación ni traslación. Sí. Profe, tengo una duda. Ahí en el último término de la primera de la ecuación del punto A, está mg por r al final. ¿Qué significa que el radio lo incluye aparte también? ¿No era que h incluía también el radio? Está buenísima la pregunta, y es un error muy frecuente que cometen cuando resuelven este tipo de problemas. Es un error muy frecuente olvidarse de eso. Y vamos a ver por qué. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vemos. Okay. Pero bueno, el primer término, un medio de mv cuadrado es la energía cinética igual a la que tenían las partículas en dentro de la física, no hay ningún drama con eso. Donde el m es la masa total por cuadrado, y este b no es cualquier cosa, es el centro de masa. Es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Ahora, lo que agregó acá Carlos hoy aparece acá en el término central, es la energía de rotación, que es un medio de I por omega cuadrado, energía de rotación. Ahora, les cuento que como se trata de un aro, el momento de inercia vale para un aro. Eso lo pueden googlear, ponen momento de inercia de un aro, o si no en algún lugar donde haya momentos de inercia de cuerpos simétricos sencillos. Y bueno, vale simplemente mr cuadrado. Mr cuadrado vale el momento de inercia. Por omega cuadrado, que es la velocidad angular al cuadrado. Pero fíjense una cosa. Acá yo en vez de puse omega cuadrado, lo estoy señalando acá, omega cuadrado, pero acá abajo pongo b cuadrado sobre r cuadrado. ¿De dónde sale esto? ¿Qué es esta expresión que está acá? B cuadrado sobre ¿Del despeje de la condición de rodadura? Claro. ¿Se acuerdan la condición de rodadura que yo le dije? Que B era igual a omega por R en rodadura. Esa B, que es la velocidad del centro de masa, es omega, que es la velocidad de rotación angular por el radio. Si yo tengo que B es igual a omega por R, omega es B sobre R. Entonces yo, en vez de escribir este omega cuadrado, escribirlo así, lo escribo como B cuadrado sobre R cuadrado. Pero eso lo puedo hacer solamente si está en rodadura. Si no está en rodadura, eso no es válido. Pero como la mayoría de los problemas van a estar en rodadura, entonces lo vamos a poder hacer. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de drama. Entonces, el primer término sí lo deben conocer. No, creo que es indudable un medio de m, b cuadrado, que es igual a la energía cinética de una partícula, es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. El término nuevo es un medio de I por omega cuadrado, que es asociado a la energía de rotación. Y
Bueno, lo que aparece de nuevo acá es I, el momento de inercia, que para el caso de un aro es mr cuadrado. Para otro cuerpo, bueno, después veremos cuando nos toque otro, pero es otra expresión sencilla, no es muy complicado. Por omega cuadrado. Y esto es por la condición de rodadura. Este reemplazo que digo acá, como B es igual a omega por R, entonces omega es B sobre R. Y acá lo eleve al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Los primeros dos términos, uno ya lo conocían. Este es nuevo, pero yo les estoy contando cuál es el momento de inercia del aro. Y el omega cuadrado, bueno, como está en rodadura, yo puedo de esa condición despejar omega, la condición de rodadura, que la condición de rodadura, reitero, B, la velocidad del centro de masa es omega por R, despejo el omega de ahí, lo escribo acá. Ahora me preguntaban recién por este tercer término, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El MGR. Porque, a ver, me dicen ustedes, por ahí me van a decir, pero vos por el sistema de referencia que pusiste ahí, la altura la estás midiendo desde el piso. ¿Dicen eso? La altura parece que esta altura H, la inicial, con la cual comenzamos el problema, que yo la estoy midiendo desde el piso. ¿Está bien? Desde el piso horizontal. Sí. Me dirían, sí, yo digo, sí, está bien, la estoy midiendo desde el piso a la altura. La estoy midiendo desde el piso a la altura. Y entonces cuando llega abajo, ¿no tendría que desaparecer ese término de altura, de energía? Este MGR no tendría que ser cero si vos estás midiendo las cosas del piso y el bicho llegó al piso. Eso sería otra pregunta, por ejemplo. Pero el centro Sí. de masa estaba a juego acá. ¿Cómo? A ver, quiero escuchar algún Que tiene debate. me parece que tiene potencial gravitatoria porque cuando llega al piso, porque el centro de masa tenemos que ver ahora, ¿no? Un punto. Y al centro Claro, de masa hay una altura. Ahí está la verdad. Altura La medida. radio. Cuando llega al piso, esa H no es la H de cualquier cosa. Es la altura del centro de masa. Ahora, cuando llegó al piso, bueno, la parte de abajo del aro está en el piso, pero el centro de masa está en el piso. No. ¿Y a qué altura está? R. R. Entonces, seamos coherentes con eso. Acá se confunden, suelen confundirse mucho, porque por ahí dicen, bueno, yo al piso y mi nivel de energía era 0. Bueno, esto no tiene más energía acá. No, eso está mal, porque hay que ver la altura del centro de masa. Y en el centro de masa está a una altura R. ¿Está bien? Entonces, Sí, sí. ojo con eso. Sí. Ojo con eso. Acuérdense Sí, que sí, ahora se no entiende. estamos trabajando con una partícula. Estamos trabajando con un cuerpo que tiene dimensiones y un radio. En el caso de objetos rodantes, así va a tener un radio. Bueno, así que acuérdense que la altura es la del centro de masa. Profe, Bueno, sí. entonces, si me dan la altura del plano y tengo este aro, Sí. no me están dando la altura del centro de masa al suelo. Me dan la altura del plano y el radio. En el punto A tengo que sumar la altura más el radio para la energía potencial. No, pero fíjate que yo te di directamente la altura del centro de masa por el dibujo. Mirá el dibujo. Sí. Lo entendí, perfecto. Pero si no me lo dan, estoy hablando de otro problema. Más En otro problema, en otra más situación. complicado. Y sí, ponele que te den la altura del punto de contacto, ponele. Sí, Sería este. Es el punto de contacto. Te dan esa, suponer. sí, Y bueno, te la vas a tener que arreglar para ver cuánto le tenés que sumar para llegar a determinar la altura del centro de masa, dependiendo del ángulo y todo. sí. Por eso Sí, decía, porque si no- ahí hay que también considerar y hacer la algo, altura alguna del centro de geometría, masa. algún gráfico, algún esquema
para ver cuánto más se me sube la altura para llegar hasta el centro de masa. Bárbaro. O En sea este que, problema yo directamente sí, le tiré de el centro de entrada, masa al piso. lo simplificó. O sea que Claro, a partir de ahora en adelante, cada vez que hablemos de energía potencial gravitacional, tenemos que tener cuidado porque se trabaja desde el centro de masa. claro, claro, porque como es un cuerpo extenso, por ahí puede ser que seguro que la altura del centro de masa no es la misma que la altura del punto de contacto, donde está tocando el cuerpo con la superficie, seguro. Claro, sí, sí. Así que eso, bueno, va a haber que tener cuidado, algún cuidadito en eso. Algún cuidado va a haber que tener con esto. Bueno, y bueno, acá entonces la expresión algebraica no es muy complicada de energía, es la expresión conocida que tiene, acá tenemos dos cosas para tener en cuenta. Una que es nueva, que es la energía de rotación, que es el término central. Que fíjense que se simplifican los R cuadrados, la ecuación queda bastante más simple, la energía esta de rotación, ¿está bien? Pero otra es no meter la pata con esto, con el término de energía potencial, para este problema. Porque el centro de masa puede llegar a tener una altura en el piso. De hecho, tiene una altura en el piso y bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta. Cosa que no se daba en el caso de las partículas. La partícula chiquitita tiene dimensión, bueno, está bien, listo. Tiene energía potencial cero en el piso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esas novedades que estamos viendo? Esas diferencias que hay respecto de lo que era los problemas, así enfoques energéticos en intro, ¿no? Estamos señalando las diferencias que puede haber. Bueno, pasar de esta expresión algebraica, la primera, de energía, a la segunda, bueno, fíjense que es fácil, se simplifican los R cuadrados, los R cuadrados, me queda esta expresión, que MGH es igual a un medio de MB cuadrado más un medio de MB cuadrado más MGR, y de acá puedo simplificar las masas. ¿Se sigue esto? Porque esta masa yo la saco de factor común, está en todos lados acá, y está también en el miembro izquierdo. ¿Sí? Bien, bien. Es el álgebra que estamos haciendo nada más ahora. Sí, sí. Bueno, y ahora tengo un medio de b cuadrado más un medio de b cuadrado, porque las m las habíamos simplificado, entonces me da b cuadrado. Acá en este término me queda que GH es igual a b cuadrado más GR. Bien. Bueno, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular B, que era lo que nos pedía. Velocidad del centro de masa, que yo no puse acá velocidad del centro de masa, pero estamos sobreentendiendo que cuando estamos hablando de un cuerpo rígido y hablamos de la velocidad, estamos hablando de la velocidad del centro de masa. Bueno, despejamos esta B. No es tanto quilombo despejar esto. A ver, pasamos este GR restando. Me queda que B cuadrado es igual a G por H menos R. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de H menos R. De G por H menos R. ¿Está bien ahí? ¿El despeje ese se sigue? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces pudimos hallar la velocidad del centro de masa teniendo en cuenta ahora también la energía de rotación y también que el centro de masa al llegar al piso tiene altura y no nos olvidamos de eso. Y ahora me pregunta, y el omega me pregunta acá también, el omega con el cual llega al piso. El omega con el cual llega al piso. Y el omega, bueno, de vuelta vamos a usar la condición de rodadura. Vamos a decir que B es igual a omega por R. Entonces en el piso, cuando llegó al piso, yo acá le puse I directamente, pero fíjense que si yo
paso esta R multiplicando omega por R, y esta es B, que es la B que calculé recién, la velocidad del centro de masa. La raíz cuadrada de G por H menos R. Esta es B. Bien. Esto que está acá escrito es el valor específico de B. ¿Se entendió esta parte? Acuérdense que B es igual a omega por R. Y omega es B sobre R. Pero B ya la habíamos calculado. Valía la raíz cuadrada de G por H menos R. ¿Está bien? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Es la condición de rodadura. Bueno, después dice hallar el valor de B y omega en BC. En BC. Bueno, en BC. Hay algo, bueno, en BC ya le dije que cuando va en rodadura no pierde energía. ¿Está bien? Se cortó un poco, pero, o sea, En BC, tendría en que ser la BC, misma. claro, tiene que ser la misma energía. Tiene que ser la misma energía. Tiene que tener la misma energía. De los dos tipos, ¿eh? De los dos tipos. Porque, fíjense, en este tramo va a haber conservación de energía, pero ¿va a acelerar acá el cuerpo? En un plano horizontal. ¿Cómo, profesor? No escuché la última parte. ¿Acelera el cuerpo en este plano horizontal acá, en la parte horizontal? No, no, quedaría No. una velocidad constante, ¿o no? Claro, Ah, una quedaría con velocidad la velocidad constante. que... Una velocidad constante. Es una velocidad constante, tanto la de traslación como la de rotación. Entonces, sencillamente, se conservan las dos velocidades. La velocidad de traslación y la velocidad de rotación, y eso significa que se conserva la energía de traslación, un medio de mv cuadrado, y la energía de rotación, un medio de i omega cuadrado. Se conservan. ¿Está bien? Sí. Perdón, profesor, pero no hay rozamiento ahí entre B y C. El rozamiento entre B y C, Sí, no, ahí en la parte horizontal. no hay rozamiento ahí. ¿No hay rozamiento? No hay rozamiento. No, Porque en el dibujo pareciera. no, en esa parte no, porque si hubiera rozamiento, para en Las algún energías no se sentido, conservan. Pero es lo que yo hoy le pregunté, profe, que usted me dijo que al haber una herradura, no, la energía se conserva, y si hubiese patinado, entonces ahí sí hay pérdida de perdería energía. energía. Si Claro. va patinando, sí, se pierde energía. Sí, sí, Claro, sí. pero me parece que se refiere por eso, que es lo mismo que yo le había preguntado al principio. Pero no hay, en este caso, en la parte horizontal no hay rozamiento. En la parte, en la otra parte sí había rozamiento, pero es un rozamiento estático. Mientras haya un rozamiento estático, no hay pérdida de energía. El problema es cuando desliza. Si desliza, es decir, se sale la rodadura, ahí pierde energía. Rozamiento, Ok, rodadura me gracias, está profesor. diciendo, la rodadura me está diciendo que no va patinando. Y si no va patinando, no hay pérdida de energía. Ok, Entonces, en este tramo horizontal no hay pérdida de energía, porque no dice que vaya patinando. Me dice que va en rodadura. Entonces yo tengo que asumir que no hay pérdida de energía. ¿Está bien? Entonces se va a conservar la energía de traslación, un medio de masa por B cuadrado, se conserva porque no está en pendiente ni está en subida tampoco. Porque si estuviera acelerado, bueno, el centro de masa aceleraría e incrementaría la energía, pero no es el caso en el tramo horizontal. Y la otra también se tiene que conservar. ¿Sí?
la velocidad angular, Sí, omega. sí, quedó claro. Sí, ¿Está bien? sí. Bueno, en realidad acá hay una aclaración por ahí que después probablemente en la teórica que viene se profundice un poco más, pero está hablando de que la sumatoria de fuerzas es cero. Si la sumatoria de fuerzas es cero, la velocidad no cambia del centro de masa. Y la sumatoria de momentos es cero, también acá. El concepto de momento lo habían visto en algún instante. No voy a decir el concepto de momento, lo vieron en un momento para no ser redundante, pero en algún instante lo habían visto. El concepto de momento es, por ejemplo, para este caso acá, en este caso hay una fuerza de rozamiento estática, acá cuando va bajando, que apunta para arriba, una fuerza de rozamiento estática, que es la responsable de que este cuerpo empiece a girar en torno al punto este, al centro de masa. Pero es estática. Es decir, Profe, si yo un perdón que cuerpo, lo interrumpa. sí, Pensar en ese rozamiento estático sería el contrario del deslizamiento del otro, ¿no? Que cuando teníamos un cuerpo que no es, sí, cuando teníamos un cuerpo puntual, decíamos que la barrera del rozamiento estático se rompía para que empiece a deslizarse. Y acá sería al sí, revés, pero sería la barrera para que no empiece a deslizarse. acá sí, no desliza, sí, exactamente, no desliza, no desliza acá el cuerpo. Y en el otro sí, era como una especie de valor máximo que alcanzaba y que a partir de cierto punto se rompía si se superaba ese y entraba en rozamiento dinámico. ¿Por qué? Porque iba raspando, ¿no? En este caso, lo Claro, que yo claro. quiero hacer notar es que este rozamiento estático es el responsable de que el cuerpo gire. Es él el que hace que el cuerpo gire. El rozamiento estático. A ver, te lo voy a poner en una cosa muy bruto. Te lo voy a poner en un ejemplo muy bruto. Imagínense que ustedes van trotando, ¿no? Y que se chocan contra un desnivel, una especie de cordón o desnivel de la calzada que ustedes no habían visto. ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes, cuando van corriendo, van en posición vertical. ¿Estamos de acuerdo, no? Van corriendo, más o menos el cuerpo tiene una posición vertical. Van corriendo, corriendo y se tropiezan contra este desnivel. ¿Qué les pasa? Seguimos en línea recta. No, es un tropiezo, bueno, es un tropiezo importante, no es un tropiezo, es un flor de tropezón. ¿Qué tiene? ¿Pueden seguir en posición perfectamente vertical? No, Se van hacia adelante. Se van hacia adelante. Es decir, inician una rotación. El cuerpo es como que empieza a rotar hacia adelante. sí, Sin embargo, la fuerza que a ustedes los detuvo, que era la fuerza que recibieron al darle la patada a ese escalón que no vieron, en ningún momento se movió. La fuerza estuvo aplicándose sobre la zapatilla, en ningún momento se movió y ustedes empezaron a caerse para adelante, es decir, entraron en rotación. En una especie de rotación. Después se pelota contra el piso. Y entonces, y en duele. principio, el cuerpo que estaba vertical termina horizontal, es decir, rotó. De vertical a horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa fuerza de rozamiento estático que apareció por un momento, que fue la fuerza que
que les dio el escalón S, los hizo rotar. Bueno, y este cuerpo, este es como que se está cayendo permanentemente, porque es como que siempre que se encuentra un escalón acá, que tira como una fuerza para atrás, tira una fuerza para atrás y hace que rote. Hace que rote. Después eso por ahí se lo va a comentar un poco más profundamente en la teórica por ahí. Pero bueno. Pero más o menos se entendió lo que quise decir. Sí. ¿O no se entendió? La idea es como una fuerza que no se desplaza nos puede hacer rotar o puede hacer rotar un cuerpo. Esa es la idea. Bueno, ¿podemos pasar al punto C o quieren discutir un poquito más estos otros dos puntos? Pasamos al C. Sí, se entendió. Pasamos al C. Sí, pasemos al otro, profe. Bueno, pasemos al punto C. En el punto C dice que a partir de C no hay rozamiento. ¿Y qué altura máxima alcanza y cuánto vale omega G? El punto C. Es decir, está en esta zona, a ver. Acá, en esta zona, desde acá hasta acá. Uno cuando resolvía los problemas de intro, y decía que conserva la energía, bueno, decía, bueno, iba a llegar a la misma altura, pero del otro lado. ¿No? Sí, ¿O no? claro, sí, sí. Porque Sí, va, cuando era una partícula, sí, fenómeno. Es decir, bueno, no se escuchó, profe. puede haberse tentado a decir esto acá, en principio. No se escuchó lo último que dijo. ¿Cómo? No se escuchó lo último que dijo. No sé No, si a que mí uno se me puede cortó. haberse tentado a decir, bueno, está bien, va a llegar a la misma altura. Va a llegar al otro lado a la misma altura. Claro, Eso sí. podría ser cuerpo rígido. Yo no sé si se me corta a mí o... Porque No, no no, sé. tiene No, poca no. conectividad el profe. Ah, debo tener. Bueno, y encima que el tema. Ay, perdón. No, porque justo no se escuchó todo la... Claro. Bueno, vamos a ver entonces, cualitativamente qué es lo que va a pasar. Imagínense que acá, desde el punto C para arriba, esto venía girando, no sé, 10 veces por segundo. Acá yo les dije que la existencia de rozamiento estático era el responsable de que el cuerpo empiece a girar hacia abajo. Es decir, porque este peso me lo tira para allá, para abajo, y el rozamiento estático medio que me lo frena, y entonces esto empieza a girar. Así. Gira en el sentido de las agujas de reloj. Esto. Lo vieron ahí, ¿no? Eso lo ven. Digo, del problema de la primera parte. Sí, sí. Sí, sí. Que gira en el sentido de las agujas del reloj. Eso, cuando tiran una lata o una pelota por un plano inclinado, eso se ve. Sí, sí. Pero hay que tener presente que hay un rozamiento estático. Es estático, no come la energía, pero es responsable de la rotación. Ese es el efecto físico que tiene. Ahora, acá.
Supongamos que viene dando, no sé, 10 vueltas por segundo, por asociado a la rotación. Y empieza a subir acá, pero esto no tiene rozamiento, es decir, está hiper pulido. ¿Se imaginan qué es lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista de la rotación si esto está hiper pulido y viene a 10 vueltas por segundo? Y ahí sería como si tuviera un rozamiento, ¿no? ¿O no? Como si ¿Se tuviera queda un rozamiento. estancada en C? Pero no hay rozamiento ahí, en esa zona. No, ya sé, no. Pero A ver qué es lo que se le ocurre que puede no, pasar. A ver, porque usted había dicho que en esa como zona. cuando dice que es rodadura, supuestamente, bueno, no. Ahí no está en rodadura, Se ojo, conserva no, por eso, se conserva la energía. Y cuando desee, cuando sube, si ahí Sí. dice que está liso, entonces ahí generaría una... perdería energía, entonces por ahí no llegaría hasta arriba. O no sé. O simplemente Sí, se pero queda la energía estancada en C. Claro. Sí, pero También, ¿no? sí, está bien, la energía la pierde, pero cuando aparecen rozamientos dinámicos, pero acá no es un rozamiento dinámico, No. no hay rozamiento dinámico acá. Es decir, estamos de acuerdo con que el cuerpo gira y el punto de contacto se está moviendo respecto a la superficie, pero la superficie no ofrece rozamiento, no hay rozamiento dinámico acá. Pero está pulido y entonces, Claro, y bueno, porque dice, entonces no dejaría subir. pasándose no hay rozamiento. En el otro lado sí, porque esto era áspero y había un rozamiento, pero era estático, ¿está bien? Y no jodía. Me producía la condición de rodadura. Ahora, yo gracias a esa condición de rodadura, bueno, pude hacer todo el análisis energético y a la condición de conservación de la energía. Pero ahora el rozamiento de acá no existe, está súper pulido esto. Y esto entra girando 10 veces por segundo, por ejemplo. Ahí. ¿Qué le parece que puede pasar ahora? Entra girando 10 veces por segundo. Supongamos un poquito más arriba. Ahí. ¿A cuántas Por ahí veces por como dijo segundo la compañera que quedaba en C, ahí que se estancaba en C, no iba a poder subir. ¿Que no iba a poder subir? No, eso sí, si yo pongo acá una pared, algo. Pero acá tienen. Entonces, si se estanca en C, perdería la energía. Perdería casi Claro. toda la energía. Sí. Estamos diciendo que hay conservación de energía. A ver, ¿qué se les ocurre que podría pasar? Profe, perdón, me perdí. ¿Dónde está preguntando ahora? ¿En el punto B o en el C? Yo estoy En el C, mirando en el C. su mouse. Ah, en el C. En el rozamiento. A partir de acá. No hay rozamiento. Y está girando, supongamos, a 10 veces por segundo gira. Da vuelta. A ver qué podría pasar. Yo les estaba contando que para que este empiece a rodar, para que empiece a rodar tendría que haber un rozamiento estático. Y eso me hace cambiar la velocidad angular. Porque me lo hace rotar. Ahora acá, que No se escuchó, profe. Se le cortó. era el responsable anterior de hacerme variar la velocidad angular, ¿qué puede pasar con la velocidad angular ahora? Profe, todo lo que dijo no se escuchó, Que Se yo la cortó. puse en 10 veces por segundo rotado.
¿Y puede ser que en algún momento va a empezar a detenerse? Bueno, le voy a tener que contar yo lo que puede pasar, ¿eh? Me parece. Profe, me parece que se le corta. No sé si es a mí, porque no, todo lo que Sí, usted sí, dice se no. corta, ¿Se se corta corta. mucho? Bueno, Sí, bueno, Sí. profe. bueno. Sí, le estamos respondiendo y usted no nos escucha. Ah, bueno, Sí, ¿qué es me verdad. respondieron? A ver, ahora que los estoy escuchando. No, nada, porque no se escuchó lo que dijo. Digo, Sí, yo le preguntaba si que justo en el C, que seguramente ya después la rotación se detiene. sí. eh, pero yo les estaba contando que en este punto, la rotación, en el punto de arranque, en el punto A, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se Sí, sí. escucha. Que en el punto A la rotación era debida al rozamiento estático, que ese era el responsable de que rote. Pero acá no hay, y que la rotación cambie. Pero acá no hay rozamiento. No hay rozamiento Claro, claro. pasándose. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Se detiene. Sí, el cuerpo en Primero algún no momento se va sube. a Primero detener. esta rampa de ahí no sube. Claro, y se detiene. Claro, porque viene con una velocidad constante, ¿no? Habíamos dicho Sí, antes. Y bueno, no tiene una sí. aceleración, entonces no podría subir, ¿o sí? No. En un momento se va a detener. No va a En tener. algún momento se va a detener, porque supongamos que si no se detiene nunca, esto sería que no se conserva la energía, porque esto subiría kilómetros de altura y yo tendría una energía potencial gigantesca, tendría también energía cinética, tendría rotación y no se conservaría la energía. Es decir, yo no puedo suponer que va a llegar a una altura infinita, yo tengo que suponer que en algún lugar va a frenar. ¿Está bien? Pero hay algo que no va, yo les estoy comentando que le digo que cuando hay rozamiento en este tramo, el cuerpo adquirió energía de rotación por la fuerza de rozamiento estática que está operando ahí en la superficie, que lo hace girar. Y de la misma forma que yo les contaba que si ustedes van corriendo y se tropiezan, aparece una fuerza que es estática en los pies y hace que ustedes se caigan para adelante, que los hace girar para adelante. Pero acá esta fuerza no está. Desde escena adelante no está la fuerza esta. Entonces, pero Entonces, como dijo la compañera que el C se detiene, se queda. Ah, no, pero usted dijo que no había una pared. No, está bien, no. claro, no, para que se tenga tendría que haber una pared. No sé entonces. Quizás subiría Bueno, una sí, a ver, pequeña quizás parte del tramo. que sube. Sí, sí, va a subir Sí, una pienso parte, yo, sí, o sea, es subir un cierto. poquito del tramo y después va como, bueno, la inercia lo va a tirar de vuelta para la parte de C. Sí, la inercia no, la gravedad. La gravedad lo va a tirar hacia de vuelta. Sí, estamos de acuerdo con eso. Claro, sí, sí. Pero, pero si esto viene girando a 10 veces por segundo y acá entra y no hay rozamiento, viene a patinazo limpio. ¿Qué le va a pasar? Lo que me interesa Entonces ahí perdería energía, ¿o no? Si está si. es eso, lo que queremos, quiero que o que lleguemos a una conclusión de ese tipo. ¿Qué le va a pasar al giro? Si acá está perfectamente pulido Por esto, eso, bueno, por eso ahí ya no, al no ver rodadura, ahí sí perdería energía. Claro, entonces pero en esa parte de la rampa se va a detener. sí, se detiene en alguna parte, pero la rotación no se frena, la rotación. Esa es la cuestión que hay acá en este punto, en esta zona.
Entró rotando y no se frena la rotación. Si Pero como no, usted no habría dijo que que por rotaba ahí porque ir a una había parte. estática, ¿Cómo? y usted no había dicho que entonces rotaba porque había fuerza estática, y que si no hay, supongo que deja Cuando de hay, sí, en la rotar. primera parte, sí, cuando hay rozamiento estático, ahí cambia la velocidad de rotación cuando hay rozamiento estático, sí. En esta parte del plano inclinado, que el rozamiento estático cambia la velocidad de rotación, cambia el omega. Pero acá, que no hay nada, ¿qué pasa? Con el omega. Se corta y es difícil seguir la clase. Es difícil. Bueno, vamos a ver. Puede ser que el omega... A ver, ¿se imagina una situación en la cual el omega, es decir, el giro que tiene, pueda conservarse acá, en esta zona? ¿O les resulta muy difícil imaginarse eso? ¿En cuál sería? ¿En la parte de C para arriba? Sí, es decir, que el tipo entre patinando y suba patinando y baje patinando. Entonces en algún momento la Claro, velocidad va a ser cero y va a volver para atrás, va a ser negativa. No sé, digo yo. que va a volver seguro, porque es la gravedad que lo tira para abajo. Estamos de acuerdo con eso. Pero Por eso, en algún momento se va a detener y después vuelve en una cosa es sentido la negativo. velocidad del centro de masa. Lo que está diciendo... No se escuchó, profe. Sí, parece que se le cortó el profe. Sí, ¿no? Yo pregunto porque por ahí capaz que se me corta a mí. Pobre, debe estar hablando como loco. Ahí se fue. Estos problemas de conexión son tremendos. Ay, sí. Bajón. Sí. Yo, sí, para la semana que viene voy a contratar Telecentro. Entonces tengo las dos, Telecentro y Telered. Pues la semana que viene es la otra astrocharla. Y no quiero que me pase lo del otro día. Ay, sí, sí. Ustedes me tienen más paciencia, ya están acostumbrados, pero la gente que viene por única vez es un papelón. Bueno, Bueno, pero es entendible. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. Bueno, volvió Néstor. acá estoy de vuelta. A ver si podemos compartir, a ver, para dilucidar el problema este. A ver, ¿qué pasaba en la zona de ascenso? Profe, no A se ver, vaya, no nos deje con la incógnita. con la incógnita. No. Vamos a compartir de vuelta la Llegan a tomar pantalla. esto en parcial y morimos. No. Esto es lo peor No, que puede no, haber. ya lo hicieron. Parte de esto ya lo hicieron ustedes. Por lejos. Esto es lo peor que puede haber, por lejos. No es complicado, no es tan complicado. A ver, a ver, ¿dónde está? Ahí está. ¿Lo están viendo ahora? ¿De vuelta al problema? Sí, Sí. profe. Sí, sí. Sí, no sé hasta qué punto escucharon, pero yo les decía que acá, este tipo entra acá. Por ahí me dijeron, va a volver, y es cierto, va a volver porque el peso lo tira para abajo, es cierto que va a volver, es cierto que en algún punto se va a frenar, pero la pregunta era la siguiente. Como no había rozamiento que me haga cambiar la velocidad angular, puede ser que llegue al punto más alto y que el tipo esté dando vuelta, están los patinazos limpios ahí arriba, y después baja patinando de vuelta. ¿Puede ser eso?
Como que haga un wheelie arriba y después vuelve. Sí, en todo momento. En todo momento. En todo momento va patinando. Patinando perfectamente, ¿eh? No cambia. ¿Podría ser? Sí, puede ser. Va, sí, si está patinando, supongo que sí. ¿Se lo imaginan? Sí, Sube dando vuelta, supongamos 10 veces por segundo. Sigue en todo el trayecto dando vuelta 10 veces por segundo. Llega a la altura máxima, frena y después empieza a caer y sigue patinando, y sigue patinando, y sigue patinando. Entonces, ahí, en ese caso, ¿qué energía se conservaría? ¿Qué tipo de energía se conservaría? Ahora tenemos 3 tipos de energía. Traslación, rotación y potencial. ¿Qué tipo de energía se conservaría si el tipo anda patinando siempre? A ver, de este tipo de energía nuevo, de estos 3 que estuvimos viendo acá. Esta es la asociada a la velocidad del centro de masa. Esta es la asociada a la rotación. Y esta es la asociada a la potencial gravitatoria. ¿Cuál de las 3 se podría conservar? Individualmente. ¿Eh? En general se va a conservar, pero digo individualmente, ¿cuál se conserva? A ver La de acá. rotación, ¿Cuál? la de rotación, la Sí, rotacional. sí, la de rotación. Es decir, el tipo sube dando vuelta a una determinada velocidad angular, sigue subiendo y sigue rotando a esa determinada velocidad angular, llega al punto más alto con esa velocidad angular igual, baja con esa velocidad angular y se conserva siempre. Entonces yo lo que puedo plantear es lo siguiente, que, a ver, vamos a ver, planteamos esto, que mg por h, que era la energía del principio, que como dijimos que se conserva, bueno, la escribo de vuelta, la energía inicial, es igual a 1/2 de I por omega cuadrado, que esta es la energía de rotación, más mg por h máxima. Y acá me falta un término. ¿Cuál término me falta? Porque yo en el primer planteo había escrito 3 términos. Y acá me falta uno. ¿Cuál me falta y por qué? Tengo 1/2 de I por omega cuadrado que está rotando. mg por h máxima y me falta un término. ¿Cuál? El de la velocidad de centro de masa, porque Cinética. no hay condición Claro, de me falta el de rodadura. velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa es la velocidad del centro del disco. Entonces, ¿por qué me está faltando ahí? ¿Qué pasó en la altura máxima? Se frenó. Con la velocidad del centro de masa. Martín dijo que se detuvo. Sí, sí. Es decir, el centro de masa se detuvo, pero el cuerpo sigue girando con el centro de masa detenido. Con el centro de masa detenido. Es como un coche que sale súper arando, que la rueda empieza a girar a lo loco en un instante y larga humo, todo, pero el coche está por un instante detenido. Bueno, sería una situación parecida, es decir, está girando, pero este no va a largar humo porque no hay rozamiento en el piso, en la superficie. Bueno, entonces sí, es decir, me falta la condición que le estoy pidiendo acá, es que se detenga el centro de masa, pero no le estoy pidiendo que pare de rotar. Y no puede parar de rotar tampoco porque no hay rozamiento ahí que me haga cambiar la rotación. Ningún tipo de rozamiento ahí. Entonces yo tengo que la energía inicial es una energía de rotación más una potencial que es la altura máxima, la de altura máxima, más 0. ¿Por qué? Porque bueno, llegó a la altura máxima y el centro de masa no tiene velocidad. ¿Entendió ahí? Sí, se entendió. ¿O no se entendió?
Es decir, el tipo llega a la altura máxima, pero en la altura máxima está girando todavía. Y con la misma velocidad angular está girando. Bueno, y ahora acá hay que despejar la altura máxima. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Sí, sí. Ah, creo que sí. ¿Sí? ¿Lo hacemos? O no, no sé si se corta mucho. Digo, la verdad que no sé cómo va la conexión. Vamos a hacerlo, a ver. Por ahora se ve, se escucha. Sí. Bueno, entonces yo tengo acá esto que es mgh es igual a 1/2 de m r cuadrado b cuadrado sobre r cuadrado, simplifico, más mg por h máxima. Esto yo lo había calculado. El b cuadrado lo teníamos. Fíjense que el r cuadrado se va, ¿no? Y este b cuadrado lo habíamos calculado cuando decimos el omega, ¿no? ¿Se volvió a cortar? Me parece que sí. Bueno, simplificó las masas, reemplazó la velocidad por G. Ah, ahí volvió. No, abandonó. Ya te estabas poniendo a dar la clase, Marcelo. Yo no sabía si se le había cortado o qué. Estaba haciendo otra Sí. cosa. Pero Sí, para simplificó terminar las el masas. problema. Claro. Sí, simplificó las masas y después G. Después hizo la distributiva de 1/2 en el paréntesis de H menos R. Sí, Bueno, sí. hoy no es el día de Néstor. No. Bueno, parece que no vuelve más Néstor, ¿eh? O va a tardar un poquito. No sé si cortar la grabación. Esperamos un cachito más. Al menos nos contó el final del problema. Nos hubiese dejado sin Con el la final, Sí. no dormíamos. Me imagino. Bueno, corta la grabación y si se vuelve a conectar, la reanudamos, pues si no,